Bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia. El motivo de la sesión de esta tarde es la conferencia que va a dictar el académico del número don Francisco Javier Carballo García, que se titula El aceite de palma, un alimento maldito, cuánto de riesgo sanitario y cuánto de guerra comercial. Aunque es sobradamente conocido, entre otras cosas por su condición de académico del número de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, el doctor Carballo es catedrático de la Universidad de Vigo en el área de conocimiento de tecnología de los alimentos en el campus de Orense. Es miembro de la Academia de Ciencias Veterinarias, como he dicho, pertenece a la sección cuarta, Higiene, Inspección y Tecnología de los Alimentos, Salud Pública. Es licenciado y doctor por la Universidad de León, la Facultad de Veterinaria, con premio extraordinario de doctorado, con todos los premios habidos y por haber, porque citar solo uno parece que es una excepción y normalmente es la regla. Miembro de sociedades y academias científicas, ha sido miembro durante 12 años de la Junta Directiva del Grupo de Microbiología de Alimentos de la Sociedad Española de Microbiología, siendo presidente de dicho grupo durante un total de 8 años y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Microbiología. Director de innumerables trabajos de tesina de licenciatura, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de carrera y sobre todo tesis doctorales. Dispone de un índice H de 40 que está justificado por más de 175 publicaciones indexadas en el STI-JCR. Participa en 2 patentes relativas a microorganismos en cultivos iniciadores protectores en la elaboración de productos cárnicos, ha traducido libros, ha dirigido numerosos proyectos y contratos tanto a nivel nacional como autonómico, de ámbito local e internacionales, y es receptor frecuente de investigadores y estudiantes internacionales. Su labor en la difusión y divulgación de la ciencia es muy amplia y reconocida, presentando excelentes dotes didácticas reconocidas por sus alumnos. Cuando quiera, doctor Carballo, tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Academia por brindarme esta posibilidad de impartir aquí esta conferencia, esta charla, y bueno, y agradecer a los que estáis. Os voy a tutear porque vamos a hacer un poco así, esto un poco interactivo y demás. Os agradezco sinceramente la asistencia a la charla, a esta conferencia. Bien, es un tema interesante. Lo comentábamos ahora hace poco, que hubo un tiempo que esto del aceite de palma estuvo de mucha actualidad, salía mucho en la prensa y demás. Después, como siempre, hay una noticia a lo mejor pues más reciente que eclipsa o ya un poco difumina la anterior y demás. Pero sigue estando, vamos a ver que son temas que siguen estando de rabiosa actualidad. Vamos a comentar aquí algunas cosas que han pasado todavía o están pasando relacionadas con el aceite de palma. Bien, el aceite de palma es el aceite vegetal más producido y consumido en el mundo, con un incremento, como vemos ahí, muy importante en los últimos 10 años. Y es una cuestión un poco paradójica, porque si interpelamos a ciudadanos occidentales, y a nosotros nos podría pasar ahora aquí, ninguno de nosotros es consciente, o no lo hemos hecho, ni hemos comprado nunca un litro de aceite de palma, ni hemos consumido nunca directamente aceite de palma. Sin embargo, el consumo indirecto es, como vamos a ver, es tan grande que seguro que nosotros al llegar a nuestras casas pues cogemos una sopa de sobre de estas instantáneas o cogemos un paquete de galletas tal y leemos bien y está el aceite de palma ahí presente, ¿no? Bien, haciendo una pequeña introducción histórica, pues la humanidad conoce el aceite de palma desde hace más de 5.000 años y bueno, en el siglo XIX egiptólogos británicos, cuando observaron o estudiaron este templo funerario de Abidos y demás, vieron que había muchos restos y demás de una sustancia aceitosa que después, al ser analizada y demás, concluyeron que era aceite de palma, y a juzgar, bueno, databan todos estos restos funerarios del año 3000 a.C., ¿no? Y a juzgar por la distribución y por la abundancia, pues ellos llegaron a la conclusión de que era un producto que se consumía pues, con asiduidad en el antiguo Egipto, ¿no? Con posterioridad, a partir del siglo XIV, pues son muchos los registros escritos que tenemos de
viajeros que habían visitado esta zona de África ecuatorial y demás, del occidente africano, y informaban de que allí pues, el uso del aceite de palma era una cosa habitual en cocina, ¿no? La revolución industrial pues, bueno, supuso una revolución en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y realmente la revolución industrial supuso una demanda y un consumo importantísimo de todo tipo de aceites y grasas, tanto vegetales como animales, sobre todo para el engrasado de máquinas y también como combustible para el alumbrado en los turnos nocturnos de trabajo y demás, en las grandes ciudades, en Londres y Manchester y demás. Bien, y por esa razón, pues a principios del siglo XIX, pues, pequeños productores de estos países inicialmente productores de aceite de palma, que son, como vamos a ver, Guinea Ecuatorial sobre todo, y también Camerún y Nigeria y demás, pues ahí esos pequeños productores se organizaron y empezaron a exportar aceite de palma a Inglaterra, ¿no? Y nacía pues así el comercio internacional, y ya pues a partir del año 1900, ya en el siglo XX, pues se establecieron plantaciones de aceite de palma en África Central, también en Sudeste Asiático, vamos a ver ahora, sobre todo regentadas por europeos, y ya comenzó a crecer de una manera lenta el comercio internacional. En el año 1930 este comercio era ya de 250.000 toneladas, o sea, una cantidad ya importante. Bien, finalizada la Segunda Guerra Mundial, pues mucha de la industria bélica y demás se puso al servicio de la ciencia y demás, bueno, esto lo conocemos por otros ámbitos también, y tienen lugar dos acontecimientos fundamentalmente. Primero, se perfeccionaron los sistemas de transporte y demás, y además se pusieron a punto todas las metodologías de refinado del aceite de palma, con lo cual a partir de entonces el aceite de palma comenzó a incorporarse como ingrediente a los alimentos de una manera pues, progresiva, ¿no? A partir de 1965 ya se desarrolla de una manera notable el comercio internacional y a partir, bueno, siendo inicialmente Malasia el país mayor productor, y ya este crecimiento este desarrollo ya ha sido explosivo en el siglo XXI, y vemos que a partir de los primeros años de este siglo ya Indonesia supera a Malasia como principal productor mundial. Hablaremos ahora de cifras de producción y demás. Bien, la palma africana o palma aceitera, el Aes guineensis, es un árbol de las familias de la Acaciae, y bueno, comienza a producir 30 meses después de ser plantada y está produciendo a satisfacción durante aproximadamente 25 años. A partir de ahí la productividad decae ya notablemente, pero bueno, en estado salvaje se han descrito incluso palmas que están produciendo aceite con 200 años, ¿no? O sea que es una planta, tiene una vida bastante longeva. Los frutos se agrupan en racimos, como vemos ahí en la imagen del centro. Los racimos aproximadamente pesan entre 15 y 20 kilos, y los frutos pesan entre 5 y 10 gramos, y en ese corte sagital que tenemos ahí lo vemos claramente que, que el mesocarpio de los frutos es muy rico en aceite, de tal manera que el aceite supone entre el 57 y el 70% del peso del mesocarpio. Y además el mesocarpio, vemos ahí también por su coloración, pues tiene además una concentración importante de carotenos y demás, que es una de las fortalezas que después también se esgrimen para preconizar el uso de aceite de palma. Y aparte también tiene tocoferoles y demás, lo veremos después. Y otra particularidad, que ahí lo podemos ver también en esta imagen, y es que el núcleo de la semilla también es rico en aceite. En este caso, a partir del núcleo de la semilla se obtiene un aceite diferente, que es el aceite de palmiste, que es un aceite ya de semillas, no de frutos. Bien, hay una particularidad, que es que la palma aceitera, la palma africana, es una planta monoica. En la misma planta hay flores macho y flores hembra. Las flores macho y flores hembra tienen ciclos totalmente diferentes, pero se llegan a solapar, y es muy importante la polinización. Inicialmente la polinización tiene lugar por el viento, o se creía que era solo por el viento y demás, pero cuando esta planta fue trasladada de sus países de origen al sudeste asiático y demás, cosa que ocurrió en el siglo pasado, pues los europeos, que fueron los
los que trasladaron el cultivo, los que implantaron el cultivo de la palma en el sudeste asiático, pues comprobaron que las primeras cosechas eran desastrosas y demás, siguieron siendo desastrosas durante la primera mitad del siglo pasado, hasta que en el año 1982 optaron por introducir en el sudeste asiático, en Malasia e Indonesia, un gorgojo, que es el gorgojo polinizador, que lo tenemos ahí, el Aidobius camerunicus. Al parecer este gorgojo interviene de una manera activa en la polinización. Fue introducir este gorgojo en el sudeste asiático y las cosechas mejoraron de una manera ostensiva. Modernamente vamos a ver que el cultivo de la palma es un cultivo muy intensivo y la polinización se hace de manera manual. Bien, simplemente en este mapa para comentar que los países originarios de la palma africana, los países inicialmente productores y demás, son fundamentalmente Guinea Ecuatorial, Camerún y también Nigeria, pero en el curso del siglo pasado ya el cultivo de la palma se expandió por todo lo que es la zona tropical, la zona entre los dos trópicos, entre el Cáncer y Capricornio. Y en la actualidad el sudeste asiático es donde se encuentran los principales países productores. Vamos a ver que son fundamentalmente Indonesia y Malasia, también Tailandia, y vamos a ver también que en las últimas décadas, en los últimos 15-20 años, se ha extendido también el cultivo, cosa que vamos a ver la preocupación que ello conlleva, a todo lo que es el centro y sur de América, la zona tropical. Sobre todo aquí los países principales productores son Colombia y Guatemala. Bien, la producción del aceite de palma experimentó un crecimiento explosivo en los últimos 30 años, como vemos aquí. En el año 1990 el cultivo apenas superaba los 10 millones de toneladas métricas y en el año 2020 pues, la producción de aceite de palma ya es de 76, de un poco más de 75 millones de toneladas métricas, y vemos que los principales productores son sobre todo, como vemos ahí, Indonesia, que produce casi el 60% del montante total de aceite de palma que se produce en el mundo, Malasia con un 25% y después ya el resto de países. Aquí aparece un orden de prelación de los países productores. Como vemos ahí, Indonesia y Malasia son los principales productores y después seguido ya de Tailandia, Colombia, Nigeria, bueno, ya en menores cantidades. Bien, muy brevemente el proceso de obtención del aceite de palma, pues bueno, difiere ligeramente dependiendo del grado de tecnificación de la industria y demás, pero básicamente las fases son siempre las mismas, las más importantes son las mismas. Los racimos se reciben en la factoría, inicialmente se lavan profusamente y demás, porque bueno, vienen muy contaminados y demás, y a continuación se someten a una esterilización por vapor de agua en un autoclave. Aquí son autoclaves industriales, el típico autoclave horizontal de carga frontal y demás. Y esta esterilización de los racimos es importantísima. Todos los autores coinciden en señalar que es la etapa crucial del proceso, porque aquí se consiguen múltiples efectos. En primer lugar, se esterilizan los racimos, o sea, se destruyen todos los microorganismos y demás. También se destruyen actividades enzimáticas, fundamentalmente lipasas y liposigenasas, que podrían comprometer la estabilidad del aceite después durante el proceso y el almacenamiento y demás. Aparte, esta esterilización hace que se separen con facilidad los frutos de lo que es la parte leñosa del racimo, de lo que es el escobajo que llamaríamos, y después también este tratamiento térmico tan elevado, tan fuerte, lo que hace es debilitar las estructuras celulares, produce una desnaturalización de las membranas de las vacuolas y demás, con lo cual el aceite se libera y demás. Al debilitarse las estructuras celulares también en general, también hay debilitamiento de las paredes de celulosa de las células y demás, y esto lo que hace es después facilitar que el aceite se libere en su totalidad en la siguiente fase, que es la fase de digestión, ¿no? Aparte de esto, la esterilización lo que hace es hidrolizar algunos compuestos que hay presentes en el aceite, sobre todo gomas y resinas, que es necesario, como vamos a ver después, retirarlos porque producirían espuma durante la fritura, cuando utilizamos el aceite como medio de fritura y demás. Y estas gomas y resinas, normalmente hay algunas que son solubles en agua, se retirarían por lavado con facilidad, pero otras no lo son. Entonces, cuando se hidrolizan, pues después se retiran
con facilidad en el proceso de desmucilaginación o desgomado que veremos después en el refinado del aceite. Aparte, el último efecto de la esterilización es que en las semillas facilita la separación o el desprendimiento de la cáscara de lo que es el núcleo de la semilla, que es una fase que después se hace también en el proceso. Bien, una vez esterilizados los racimos, lo que se hace es que se separan por una parte los frutos y por otra parte la porción leñosa de los racimos, el escobajo y demás, y los frutos se someten a un proceso de digestión. La digestión se hace en unos depósitos de gran tamaño, están provistos de un sistema de agitación, de unos ejes con unas paletas y demás, y también son depósitos termostatados para mantener temperaturas elevadas. Y aquí la agitación lo que hace es romper las estructuras celulares que habían resultado debilitadas en el curso de la esterilización de la etapa anterior, y se libera el aceite. Se libera el aceite en su totalidad de las estructuras donde estaba contenido y demás, y de tal manera que al final los frutos resultan triturados y se forma una especie de puré, ¿no? Bien, a partir de ahí hay algunas variantes en el proceso, pero se suele seguir lo que se llama el proceso seco, y es que ese puré a continuación se somete a un proceso de prensado. Las prensas son muy diversas, se puede hacer un prensado en continuo, en discontinuo, prensas neumáticas, prensas de tornillo, de usillo y demás, pero al final lo que ocurre es que hay una fracción líquida que abandona la prensa. Esa fracción líquida está formada por el aceite que sale de la prensa, lógicamente, muy contaminado, ¿no? Sale contaminado por agua de vegetación, también por restos de celulosa y demás, y también pues, lleva sustancias no aceitosas, sólidos y demás. Bien, lo que se hace a continuación es ese aceite que abandona la prensa, se clarifica, bueno, primeramente se filtra para eliminar estas impurezas sólidas y después se clarifica. La clarificación consiste en añadir agua para fluidificar y después se hace una centrifugación en centrífugas generalmente verticales que operan además en serie, y mediante la centrifugación pues, se separan las fases y se obtiene el aceite bruto ya, que bueno, va ligeramente contaminado por agua. A continuación el aceite bruto se somete a un proceso de secado y a continuación ya se empaqueta y demás. Bien, el resto que queda en la prensa, o el residuo que queda en la prensa, es lo que se denomina técnicamente la torta, y eso está formado pues, generalmente por fibra, también proteína, y también ahí quedan las semillas, ¿no? Y lo primero que se hace inicialmente, se separan las semillas del resto. Esas semillas a continuación se secan, se deshidratan, después se cascan, vamos, se separan de la cáscara del núcleo, y bueno, a continuación los núcleos, pues ya esta fase se suele hacer con una extracción con disolventes orgánicos, ya se extraería el otro tipo de aceite que no vamos a tratar aquí, que es el aceite de palmiste. Y bueno, y al final tenemos pues dos subproductos que son las cáscaras de las semillas, y por otra parte la porción leñosa de los racimos, los escobajos, ¿no? Y estos son productos groseros, de baja calidad y demás. Se utilizan como combustibles en las propias industrias, en las calderas donde se calienta el agua para generar vapor con el que se hace la esterilización en los autoclaves. Bien, el aceite de palma tiene una serie de ventajas o tiene una serie de virtudes que hacen de él, pues lógicamente lo que conocemos, el aceite vegetal más producido y consumido, ¿no? La primera de las virtudes es su bajo precio, ¿no? Y esto viene en primer lugar derivado de la elevada productividad del cultivo de la palma. Yo he elaborado esta tabla comparativa. La palma africana rinde aproximadamente 4.000 litros de aceite por hectárea y año, y vemos ahí que es del orden de 6 veces más que la siguiente semilla oleosa, que es la colza. Y bueno, los rendimientos del resto de las semillas o frutos pues son muy parecidos, pero siempre muy inferiores a la palma, ¿no? Y aparte de esto, hay el añadido de que son países emergentes, todos estos que hemos comentado, Malasia, Indonesia y demás, la mano de obra es baratísima. Entonces, bueno, se junta una cosa con otra de tal manera que el aceite de palma ahora mismo tiene un precio que, bueno, lógicamente en mercados internacionales pues son
muy volubles, dependiendo de muchos factores, pero rara vez el aceite de palma supera en comercio internacional el dólar por litro, y en muchas ocasiones yo he visto en los últimos años pues está a 53 céntimos, 60, 70 céntimos, que es una cosa pues realmente muy baja, ¿no? Y además el aceite de palma pues tiene una composición muy particular en cuanto a ácidos grasos, en cuanto a grupos de porcentaje de grupos de los distintos ácidos grasos. Vemos que el aceite de palma es un aceite muy saturado, ¿no? En este sentido, si exceptuamos la manteca de cacao, que es una rareza en la naturaleza, pues el aceite de palma se parece en su composición más a las grasas animales que a los aceites vegetales, ¿no? Y eso le confiere una serie de propiedades físicas que vamos a ver que son muy ventajosas para nosotros, tanto para incorporar como ingrediente en los alimentos como para utilizarlo, veremos ahora, como aceite de fritura y demás, ¿no? Bien, este elevado grado de saturación del aceite de palma, lo primero que hace es que tenga un punto de fusión muy elevado, de 37,5 grados, de tal manera que el aceite de palma a temperatura ambiente es semisólido, está conceptualmente, podríamos decir, en la frontera entre lo que definimos como un aceite o como una grasa, ¿no? Y esto permite su incorporación a los alimentos sin hidrogenar. Esto es muy importante, ¿no? Y de esta manera, sin hidrogenar, porque el resto de los aceites vegetales hay que hidrogenarlos para conferirle esa condición de semisólidos o sólidos. Y esto hace, bueno, que se incorpore pues, a multitud de alimentos, bollería industrial, galletas, pero también chocolate, helados, sopas instantáneas, pues, cremas no lácteas para café, cereales para desayuno, incluso fórmulas infantiles y demás. Vemos que el aceite de palma, si nos fijamos, está en una amplia forma, es un ingrediente de una amplísima variedad de alimentos, ¿no? Y ese elevado grado de saturación que tiene este aceite le confiere además otra propiedad muy importante, que es muy resistente a la oxidación, a la autooxidación. Sabemos que los más sensibles a la autooxidación son los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados son muy resistentes, ¿no? Y esa resistencia a la oxidación hace que sea un aceite muy estable, y además esa estabilidad se confiere también a los alimentos a los que nosotros se lo incorporamos, de tal manera que el aceite de palma tarda mucho tiempo en enranciarse si lo dejamos almacenado, y los alimentos en los que se incorpora pues también tardan mucho tiempo en tener o en desarrollar sabores y olores anómalos a rancio y demás. La estabilidad, bueno, frente a la oxidación se refleja en un parámetro que es el índice de estabilidad oxidativa. El índice de estabilidad oxidativa es por definición el tiempo de inducción, es el tiempo que tardan en desarrollarse los primeros peróxidos cuando nosotros dejamos una grasa almacenada, y por convención se hace de una manera acelerada a 110 grados centígrados, pero el tiempo de inducción, vemos que aquí el tiempo de inducción en el aceite de palma es 16,9 horas, ¿no? Que es muy superior al de cualquier otro aceite o grasa, ¿no? Bien, esa estabilidad entonces hace o nos permite retrasar las fechas de caducidad o de consumo preferente de todos los alimentos que nosotros elaboremos. La bollería esta de larga duración, precisamente, la fortaleza es esa, que tiene incorpora un aceite muy estable, que se oxida con mucha dificultad y que tarda en desarrollar sabores y olores a rancio pues también muchísimo tiempo. Además, esta estabilidad frente a la oxidación hace también que el aceite de palma sea un buen medio para la fritura. Los aceites de fritura se van degradando, y fundamentalmente las reacciones de degradación de los aceites de fritura son de tres tipos: son oxidación, hidrólisis y polimerización. El aceite de palma es muy resistente, como hemos visto, a la oxidación, lo es también a la hidrólisis y también a la polimerización. La sensibilidad a la polimerización depende del contenido de ácidos grasos poliinsaturados, y el aceite de palma pues, es muy pobre en ácidos grasos poliinsaturados. Y esta estabilidad durante la fritura viene determinada por otro parámetro, que es el punto de humo. Y aquí vemos, el punto de humo se define como la temperatura a la que comienza a emitir humo un aceite o grasa, cuando se va calentando progresivamente. Y aquí vemos que el punto de humo del aceite de palma es muy superior al de cualquier otra grasa o aceite vegetal. Lógicamente, nosotros, cuando estamos friendo, nunca alcanzamos una temperatura
próxima al punto de humo. Siempre las frituras, tanto industriales como domésticas, son a 160, 180 grados centígrados, nunca alcanzamos esas temperaturas, pero el tener una grasa muy estable, el tener un aceite muy estable, nos permite elevar 15-20 grados la temperatura de fritura con total tranquilidad, por así decirlo, de tal manera que podemos hacer frituras muy rápidas. Al ser la temperatura de fritura más alta, entonces reducimos el tiempo de fritura, muy importante en comida rápida, y aparte de reducir el tiempo de fritura, los alimentos fritos absorben menos grasa, y también los alimentos fritos son más estables durante el almacenamiento posterior, son más estables frente a la oxidación y demás. Y es por ello pues, que el aceite de palma es el aceite de fritura universal para la obtención industrial de patatas fritas tipo chips, de estas francesas, o en establecimientos de comida rápida. Estos establecimientos también, estas cadenas de productos fritos de pollo y demás, pues el aceite de palma es el agente de fritura por excelencia. Bien, el aceite de palma, bueno, hemos visto sus virtudes, sus fortalezas, pero tiene, vamos a ver aquí una cosa muy importante, tiene también sus inconvenientes, y es que lleva en su composición sustancias que pueden resultar perjudiciales para la salud. Algunas de ellas naturalmente presentes en el aceite, forman parte de su propia composición natural, y otras sustancias, como vamos a ver, que se generan durante el proceso de obtención del aceite. Las sustancias naturalmente presentes que pueden comprometer la salud del consumidor, pues lo veíamos antes, lo que era una ventaja tecnológica, ahora desde el punto de vista nutricional es un defecto. O sea, es un aceite muy saturado, con unos contenidos muy elevados de ácido palmítico, el ácido hexadecanoico, que precisamente toma su nombre común de la palma, ¿no? Y es el ácido palmítico, supone el 44% de ácidos grasos totales de este aceite, ¿no? Y se ha visto, vamos a ver ahora, que un consumo excesivo de grasa saturada, de ácidos grasos saturados y de ácido palmítico particularmente, que es el más nocivo de todos ellos, pues puede desencadenar o puede agravar algunos procesos patológicos en el hombre. Y fundamentalmente nos vamos a valer de esta gráfica para explicar los procesos patológicos que se generan o que se agravan como consecuencia de un consumo excesivo de grasa saturada y de ácido palmítico en particular. Son la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. En cuanto a la obesidad, pues bueno, todos sabemos que la obesidad es un acúmulo excesivo de la grasa blanca. La grasa blanca, en la grasa blanca los adipocitos están hipertrofiados e hiperplasiados, y estas células, por así decirlo, degeneradas, entre comillas, pues producen unas sustancias que son las denominadas adipoquinas, y estas adipoquinas pasan a sangre, a torrente circulatorio, y son proinflamatorias. Provocan inflamación, fundamentalmente, como vemos ahí, hipotálamo, el tejido adiposo y demás, y estas adipoquinas y la inflamación, por tanto, que provocan, pues lo que hace es agravar todos los procesos crónicos que padezca una persona obesa, ¿no? En cuanto al papel en la diabetes mellitus tipo 2, se ha visto que el ácido palmítico, cuando se suministra a animales de experimentación en cantidades anormales o en cantidades que no guarden un equilibrio con la grasa insaturada y demás, pues se produce, fundamentalmente actúa sobre el páncreas y produce inflamación de las células pancreáticas, también estrés del retículo endoplasmático y apoptosis, muerte celular. Se ha visto, y esto está comprobado en multitud de trabajos, que cuando se alimentan ratas con aceite de palma, se produce una alteración del comportamiento de las células frente a la glucosa, y en concreto disminuye la sensibilidad a la insulina. Por lo que respecta al efecto sobre las enfermedades cardiovasculares, pues bueno, es bien sabido que la cantidad y la naturaleza de la grasa de la dieta inciden sobre el perfil lipídico del suero sanguíneo, ¿no? Y realmente, bueno, se ha visto que un consumo excesivo de grasa saturada, y en concreto de este ácido graso, del ácido palmítico, lo que hace es aumentar el colesterol sanguíneo total y también el colesterol LDL, ¿no? El vehiculado por la lipoproteína de baja densidad, que el colesterol LDL denominado malo, ¿no? Este colesterol LDL se oxida con mucha más facilidad que el HDL, y el colesterol oxidado tiende a depositarse sobre las íntimas de las arterias, ¿no? Y
Este es el primer episodio que después hay ese depósito de colesterol oxidado, después acuden células sanguíneas y demás, se forman ateromas en la pared íntima de las arterias. Estos ateromas después tienden a desprenderse, se forman los trombos que tienden a obliterar las arterias y demás, y aquí es cuando se producen pues, los accidentes cerebrovasculares, los infartos de miocardio, cerebrales y demás. Bien, se sabe, y esto está también muy comprobado, que los países estos del sudeste asiático, Malasia, Indonesia y demás, que vemos que son muy productores, son también muy consumidores de aceite de palma. Y se ha visto que estos países tienen una prevalencia de enfermedades cardiovasculares muy superior, infinitamente superior a la de los países de su entorno y muy parecida, incluso superior a la de los países occidentales, donde concurren otros factores predisponentes o desencadenantes, como puede ser el estrés o el tabaco o el alcohol y demás. Y ya finalmente los efectos sobre el cáncer, pues también hay una correlación establecida entre la cantidad de grasa saturada de la dieta y de ácido palmítico en concreto y el desarrollo de determinados tumores, determinados tipos de cáncer, como pueden ser el de mama o el colorectal o el cáncer de próstata, ¿no? Y se ha visto esto tanto en animales de experimentación como en líneas celulares. En cultivos celulares se ha visto que el ácido palmítico actúa, favorece el desarrollo y la diseminación de los tumores, actúa a nivel molecular sobre las células y modifica o altera, en primer lugar, el estatus hormonal de las células, también la composición y comportamiento de las membranas celulares y también todo lo que es el sistema de transducción de la señalización celular. Bien, centrándonos ahora en las sustancias perjudiciales para la salud o potencialmente perjudiciales para la salud y que no están naturalmente presentes en el aceite, pero se generan durante el procesado. Y aquí las sustancias tóxicas, como vamos a ver, que se generan durante el procesado, pertenecen a dos familias, fundamentalmente dos familias químicas, el 3-monocloropropano 1,2-diol y sus ésteres y lo que es el 2,3-epoxi 1-diol o glicidol y sus ésteres. Estas dos familias de compuestos, aquí hay una historia además muy interesante, porque estas dos familias de compuestos son compuestos, como vamos a ver ahora, por las concentraciones muy minoritarios en el aceite. Empezaron a ser determinados en los aceites a principios de los años 80 en la FDA en América por un grupo del profesor Albert Gardner, precisamente en muestras españolas que les habíamos enviado desde aquí con motivo del problema que habíamos tenido del aceite de colza desnaturalizado, ¿no? Entonces estos equipos de la FDA nos echaron una mano, pues en el sentido de que buscaban tóxicos, hicieron un rastreo exhaustivo de todas las muestras de aceite que nosotros enviábamos de aquí y detectaron estas dos familias de sustancias. Lógicamente esta detección se vio favorecida por el desarrollo que experimentaban por aquella época los métodos analíticos, la cromatografía de líquidos, los detectores de masas y demás. No hubiese sido posible, lógicamente, analizar o cuantificar todos estos compuestos sin estos avances en la metodología analítica. Y estos autores observaron dos cosas, primeramente, que el contenido de las sustancias de estas dos familias químicas era mayor en los aceites refinados que en los aceites crudos. Y además, en el caso del 3-monocloropropano-diol y sus ésteres, el contenido del aceite de palma refinado era superior al del resto de aceites refinados de otras especies vegetales, ¿no? Entonces ellos, las conclusiones eran claras, ¿no? Estos compuestos se generaban preferentemente durante el refinado, y en el caso del aceite de palma veremos cuáles son, tenía alguna particularidad que hacía que la generación de 3-monocloropropano-diol y sus ésteres fuese superior en el aceite de palma que en el resto de los aceites vegetales. Bien, vamos a hablar rápidamente sobre el proceso de refinado de los aceites, porque aquí es durante el proceso de refinado donde se generan estas dos familias de sustancias tóxicas, ¿no? Bien, los aceites crudos o brutos son aceites, se obtienen, como vimos antes. Estos aceites, lógicamente, tienen una serie de inconvenientes que les hacen ineptos para el consumo humano, ¿no?
En primer lugar, pues tienen una acidez libre muy elevada, que puede llegar hasta los 10 grados, una acidez muy elevada. Además tienen un color excesivo y también tienen sabores y aromas anormales, anómalos, que suelen ser sabores y olores varietales, ¿no? Entonces, para acondicionarlos, por así decirlo, para el consumo, pues se someten a un proceso de refinado. El proceso de refinado son una serie de operaciones que se suelen practicar en este orden que aparece aquí, y vamos a ver que fundamentalmente donde se generan estas sustancias tóxicas es en el proceso de desodorización, en la operación de desodorización, pero nosotros las etapas anteriores podemos hacerlas o podemos ejecutarlas de una manera que hagan al aceite también más vulnerable a la formación de estas sustancias tóxicas después durante la desodorización. Bien, la etapa inicial es vamos a ver, después ya adelantamos esto, que durante la desodorización se alcanzan temperaturas muy elevadas, 200-230 grados centígrados, y es lo que genera, lo que hace que aparezcan estos compuestos tóxicos, ¿no? Pero esta generación de estos compuestos tóxicos se ve agravada, se ve amplificada, por así decirlo, por los bajos contenidos de humedad, cosa que en el aceite es algo intrínseco a este alimento, y además por la acidez, ¿eh? Y vamos a ver que aquí, dependiendo cómo ejecutemos estas primeras fases, pues a veces acidificamos el aceite, ¿no? Desmucilaginación o desgomado, ¿eh? Aquí se eliminan las gomas o mucílagos, estos son fosfátidos, que lo que se hace es hidratarlos, ¿eh? y después eliminarlos por centrifugación, pero la hidratación es muy fácil si el agua va acidificada, ¿no? Y se suele acidificar el agua con ácido fosfórico, con lo cual pues estamos añadiendo también un ácido que acidifica el aceite, ¿no? Aparte aquí veremos, en el caso del 3-monocloropropano-diol y sus ésteres, vamos a ver que hay un reaccionante que es el cloro, ¿no? Y en la desmucilaginación utilizamos agua que puede aportar cloro. O sea que aquí empezar a hacer las cosas, por así decirlo, mal. En la desacidificación o eliminación de la acidez libre, ¿no? La desacidificación se hace, es sencillo, se neutraliza con sosa, se generan jabones, se generan sales sódicas de los ácidos grasos y demás, y después estos jabones se retiran por lavado, pero una vez más el agua de lavado puede aportar cloro. La decoloración es una operación que se hace absorbiendo con D los pigmentos, aquí en el aceite de palma son fundamentalmente pigmentos carotenoides, lo que se hace es absorber los pigmentos sobre sustancias que tengan una gran actividad de superficie. Puede ser carbón activo o tierras de blanqueo, a menudo una mezcla de carbón activo y tierras de blanqueo. Pero estos lechos de carbón activo y tierras de blanqueo, para aumentar su actividad de superficie, se suelen activar utilizando un ácido fuerte, clorhídrico o sulfúrico. Y aunque se retire después este ácido y demás, pues también el aceite pues queda ligeramente acidificado. Y ya finalmente en la desodorización, se trata de eliminar estas sustancias responsables de aromas y sabores desagradables, suelen ser carbonilos, aldehídos y cetonas, pero también sustancias sulfuradas y demás, y estas sustancias se eliminan por destilación, ¿eh? Nosotros tenemos que volatilizar estas sustancias y después los arrastramos en una corriente de vapor, ¿no? Y para volatilizarlas pues se aplican en los procedimientos clásicos y demás temperaturas muy elevadas, 200-230 grados centígrados, que son los que provocan o desencadenan todas estas reacciones adversas que van a dar lugar a estas familias de compuestos que vamos a ver ahora. Bien, vamos a ver uno por uno, estas dos familias de compuestos, vamos a ver un poco cómo se generan y vamos a ver también cuál es su toxicidad, aunque esto es bastante controvertido y no está muy claro en muchos casos. Bien, vamos a hablar primeramente de la formación del 3-monocloropropano-diol y sus ésteres. El 3-monocloropropano-diol y sus ésteres son una familia que son la familia de los cloropropanoles y se generan a partir del glicerol, de la glicerina, y sus ésteres cuando se sustituye un grupo, se elimina un grupo hidroxilo y se sustituye por un átomo de cloro. Lógicamente, aquí, para que se produzca esta reacción, tiene que darse las condiciones ambientales que veíamos durante el proceso de desodorización, elevada temperatura, decíamos 200-230 grados centígrados, está favorecida esta reacción por el bajo contenido en agua y por la acidez, pero no nos engañemos, al final la cantidad final que se forma de estos compuestos es función de la cantidad de los reaccionantes que haya
que hay en el aceite bruto cuando nosotros lo vamos a desodorizar, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver la razón por la que el aceite de palma refinado tiene un mayor contenido de estas sustancias que el resto de los aceites vegetales refinados. ¿De dónde procede el cloro que reacciona que desplaza el grupo hidroxilo en el glicerol o en sus ésteres? Pues el cloro procede fundamentalmente de cloruros. Vemos ahí una serie de cloruros, pues potásico, sódico, férrico, de zinc, de cobre, de calcio, bien, y también de hipoclorito sódico. Y entonces, ¿de dónde proceden los cloruros que llegan al aceite bruto, al aceite crudo? Proceden sobre todo de fertilizantes, de pesticidas, de agua de riego, y el cloro que aporta el hipoclorito sódico, pues aquí tenemos un problema, ya empezamos a ver que son países emergentes en vías de desarrollo con problemas de salud pública muy importantes, entonces cloran muy fuertemente las aguas, entonces todas las aguas están fuertemente cloradas, tanto el agua de riego como el agua que nosotros utilizábamos para lavar los racimos cuando entraban en la industria, como el agua que se utiliza para producir el vapor para la esterilización, el agua que nosotros añadimos después para la clarificación y demás, para fluidificar, agua que también nosotros utilizamos para el desgomado, para la desmucilaginación, la primera fase y demás. Bien, entonces tenemos ya una de las razones por las que en el aceite de palma esta familia de compuestos está en mayor concentración que en el resto de los aceites vegetales. Y además se da otra circunstancia, que el reaccionante preferente con el cloro son los diacilgliceroles. Y el aceite de palma, como vemos aquí, tiene un contenido naturalmente, de un modo natural, de diacilgliceroles muy superior al del resto de los aceites vegetales. El contenido en el aceite de palma es entre el 8 y el 12% del total del aceite, mientras que en los otros aceites vegetales es sensiblemente inferior, entre el 1 y el 3%. Además, tenemos otra cuestión, y es que si nosotros recolectamos los frutos de una manera poco cuidadosa, se producen golpes, incisiones y demás, entonces actúan ahí lipasas, y estas lipasas que veíamos que nos apresurábamos a destruir en el proceso de esterilización y demás, estas lipasas lo que hacen es actúan sobre los triacilgliceroles, escinden una molécula de ácido graso y generan más cantidad todavía de diacilgliceroles, con lo cual estamos aumentando este segundo reaccionante, ¿no? Y es la razón, entonces, por la que, en definitiva, por la que el aceite de palma refinado tiene una cantidad de 3-monocloropropano-diol y sus ésteres superior a la del resto de los aceites vegetales refinados. Bien, vamos a ver brevemente un poco sobre mecanismos químicos de cómo se forman estos 3-monocloropropano-diol y sus ésteres y demás. La teoría más convincente, o el mecanismo propuesto más convincente, es que se forma un radical libre. Los radicales libres, como pueden ser los radicales peróxido, que se forman también cuando nosotros calentamos el aceite y demás, los radicales libres tienen una particularidad, y es que son muy reactivos y tienden a estabilizarse. Y los halógenos, sobre todo el cloro, es un buen estabilizador de radicales libres, con lo cual sería el mecanismo más plausible o más posible de formación de estos 3-monocloropropano-diol y sus ésteres. Además, este mecanismo, vamos a ver que hay otros dos mecanismos propuestos más, este mecanismo está avalado, o esta teoría está avalada por el hecho de que si nosotros añadimos un secuestrador de radicales libres antes de proceder a la desodorización del aceite, si añadimos, por ejemplo, un extracto de romero, que es rico en terpenos, o un extracto de té que es rico en polifenoles, en antioxidantes, estos antioxidantes secuestran los radicales libres, con lo cual la cantidad de estos compuestos que se forman al final es mucho menor. Otras teorías, la primera de ellas es que se forma un ion, el denominado ion cíclico acilosonium, que después se combina con el cloro, y finalmente hay una tercera teoría que dice que se produciría un ataque nucleofílico, una sustitución nucleofílica del grupo hidroxilo por el átomo de cloro. Bien, al final, lo que a nosotros nos interesa es la toxicidad de esta familia de compuestos, del 3-monocloropropano-diol y sus ésteres. Su toxicidad se ha demostrado en animales de experimentación, sobre todo en ratas, y los efectos mostrados son los que aparecen aquí: toxicidad renal, infertilidad, disminución de actividad del sistema inmunológico y tumores benignos. No se ha demostrado
sea cancerígeno, que estos compuestos sean cancerígenos. Bien, de tal manera que con estos datos, pues la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, a esta familia de compuestos los sitúa en el grupo 2B, que es el grupo de sustancias posibles agentes carcinógenos, posibles. Bien, y por lo que respecta a la Autoridad Europea en materia de seguridad alimentaria, la EFSA, después de haber hecho evaluaciones de riesgos y demás y ver el grado de exposición de las distintas distintas franjas de población por edades y demás, y también contemplando la toxicidad de estos compuestos, ha establecido una ingesta diaria tolerable. Este parámetro quiere decir la cantidad que puede consumir una persona al día durante toda su vida sin experimentar efectos tóxicos, de 2 microgramos por kilogramo. Y ya finalmente hay una normativa al respecto, es el del año 2020, es un reglamento del Consejo de la Unión Europea, el 1322, que establece para el aceite de palma refinado un máximo de 2.500 microgramos por kilogramo de aceite. Bien, muy rápidamente, ¿cómo podemos nosotros reducir la cantidad de estos compuestos en el aceite refinado? Pues lógicamente lo que tenemos es que reducir la cantidad de los precursores en el aceite bruto y después, lógicamente, suavizar todo lo que podamos el proceso de desodorización, que es donde veíamos que se generan estos compuestos, ¿no? Entonces, bueno, muy brevemente vemos aquí que ¿de dónde procede el cloro? Pues el cloro procede de fertilizantes, procede de pesticidas y demás, procede del agua de riego, procede de las aguas que nosotros utilizamos durante todo el proceso y demás. Entonces, pues se trataría de, en la medida de lo posible, pues utilizar fertilizantes libres de cloro, utilizar pesticidas libres de cloro y demás, y utilizar también pues el agua que se utiliza en el proceso, tanto el agua de lavado como para producción del vapor, como todo eso, pues aguas libres de cloro, lo cual es muy difícil, como decíamos, habida cuenta de la circunstancia de estos países productores. Y después en el proceso de refinado, pues es importante también utilizar, cuando nosotros eliminamos los jabones que se generan en el proceso de desacidificación, los eliminamos por lavado, entonces el agua de lavado pues también debería de estar libre de cloro, y en el proceso de desgomado pues también hacerlo de otra manera distinta a una hidratación con agua que posiblemente contenga cloro, y también en el proceso de desodorización pues hay innovaciones. Todo esto viene también, en parte, no lo había comentado, de utilizar una tecnología pues en muchas ocasiones obsoleta, ¿no? Porque modernamente se puede desodorizar pues aplicando vacío, con lo cual no se pueden volatilizar esas sustancias sin aplicar temperaturas tan elevadas. Lo que pasa es que, claro, son procesos más sofisticados que encarecen mucho el proceso de elaboración y demás. Bien, hay también procesos de mitigación que se llaman. Nosotros, algunos de ellos ya lo hemos comentado. Nosotros lo que podemos hacer, reducir la formación de estos compuestos durante la desodorización. Entonces, antes de la desodorización podemos añadir un secuestrador de radicales libres. Decíamos el extracto de romero, suelen ser todos compuestos antioxidantes, extracto de romero, extracto de té y demás, secuestran radicales libres y disminuyen la formación de estos compuestos. Estos compuestos, una vez formados, también pueden eliminarse del aceite refinado, y con técnicas diversas, absorción con té, por ejemplo, utilizando zeolita calcinada o utilizando silicato magnésico sintético y demás, o también se puede reducir los contenidos de estos compuestos eliminándolos mediante procesos enzimáticos utilizando microorganismos, bien del género Artrobacter o bien de la especie Robacterium radiobacter. Bien. Por lo que respecta a la otra familia de compuestos, el glicidol y sus ésteres, el 2,3-epoxi-1-propanol y sus ésteres, estos compuestos, aquí no hay reaccionantes. Estos compuestos ya se generan por descomposición térmica durante el proceso de desodorización, fundamentalmente, ¿no? Y los modelos propuestos son los siguientes. Aquí el mecanismo es una eliminación cuando se forman estos compuestos a partir de los diacilgliceroles. Lo que se hace es eliminar una molécula de ácido graso. Si se forma a partir de los monoacilgliceroles, lo que se elimina es una molécula de agua. Y aquí, bueno, pues aquí ya que sí que son compuestos el glicidol y sus ésteres, sí que son compuestos ya genotóxicos probados. Han demostrado ser cancerígenos, tanto en animales de experimentación como en líneas celulares y demás.
de tal manera que ya la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer pues ya los engloba en otro grupo distinto, que es el grupo 2A, que aquí ya no es que sean posibles como antes, aquí ya son probables agentes carcinógenos. Al ser una sustancia cancerígena ya nos establece la ingesta diaria tolerable y el reglamento 1322 del año 2020 pues establece ya o exige cantidades o tolera cantidades ya mucho más bajas en el aceite refinado. Antes hablábamos de 2.500, ¿os acordáis? Microgramos por kilogramo. Aquí la cantidad permitida ya disminuye hasta 1.000. Bien, ¿qué haríamos aquí? O sea, aquí realmente, como decíamos, no hay reaccionantes, entonces la manera de reducir la formación de estos compuestos no es otra que suavizar las condiciones durante la desodorización, o sea, desodorizar a temperaturas más bajas para que no se produzca esta descomposición térmica de la que hemos hablado. Bien, y ya finalmente, que esto quizás sea lo más mediático, ya finalmente, bueno, por ser no desdeñables todos estos problemas, estos aspectos toxicológicos que hemos visto y demás, lo que realmente ha removido conciencias o está removiendo conciencias y ha puesto el aceite de palma y a esta industria y demás contra las cuerdas, pues son los perjuicios medioambientales causados por el cultivo de la palma africana, ¿no? Volvemos a esta transparencia que pusimos antes. El cultivo de la palma ha experimentado un crecimiento explosivo durante estos últimos 30 años, se ha multiplicado, como vemos ahí, por 6,6 aproximadamente, por un factor de 6,6. Y esto, lógicamente, quiere decir que la palma africana pues, ha demandado tierra para ser cultivada y demás, y esta tierra pues, cultivable se ha conseguido a base de deforestar, de eliminar bosque primario, ¿no? Y realmente yo traje aquí, este es un folleto informativo sobre la isla de Borneo. La isla de Borneo es una de las islas donde hay una producción intensiva de palma. Es una isla que está administrativamente compartida por Malasia, por Indonesia, por el sultanato de Brunei, ¿no? Y aquí aparecen datos pues, muy esclarecedores. En el año 1950 toda la superficie de Borneo estaba cubierta de bosque primario. En el año 85 ya había desaparecido el 25% del bosque primario. En el año 2010 había desaparecido el 50% del bosque primario y se calcula que ahora mismo en la isla de Borneo ha desaparecido ya el 65% o incluso más del bosque primario, ¿no? El 65%, o sea que es una cosa. Bien, y esta deforestación, decíamos que los principales países productores son los del sudeste asiático, pero que la producción se estaba extendiendo a países tropicales de Centro y Sudamérica, y donde realmente está preocupando ahora mucho es la deforestación, es en donde preocupa ahora el tema de la deforestación es en la Amazonía, ¿no? Y aquí, pues bueno, hay datos muy alarmantes. Se ha deforestado sobre todo en Brasil, veremos ahora datos más completos, pero sobre todo en los estados estos de Mato Grosso y Pará. Y estos son fotos tomadas por satélite, compiladas por un programa de monitoreo de deforestación. Este programa se llama PRODES, y estos datos son de una divulgadora, que es una persona muy seria, Julieta Scott, que es una divulgadora, argentina, y se ve, en esta foto de satélite pues está muy claro lo que ocurre. Aquí es del Mato Grosso, de estos estados del Mato Grosso y Pará. Vemos que en el año 2001 todo era bosque primario, y en el año 2020 pues realmente casi todo es palmeral, o sea, realmente aquí ha habido una deforestación. Y aquí ya ponemos un mapa de toda la Amazonía y demás. Estos son datos de otro proyecto que se hizo sobre deforestación en la Amazonía y demás. La Amazonía está formada por 9 países, ¿no? Y vemos aquí las manchas estas solo son de deforestación durante el año 2020, ¿no? Y realmente vemos que hay en rojo la deforestación ha sido muy alta, casi total, deforestación alta en las manchas naranjadas y deforestación media en las manchas amarillentas, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, que hay países como las Guayanas o Surinam o demás, incluso Venezuela, que están conservando bastante bien el bosque primario, pero hay otros como por ejemplo Brasil o incluso Colombia, que realmente la desaparición del bosque primario solo, insisto, en este año 2020, ¿no?
Y aquí ya aparecen los datos, que son datos demoledores sobre lo que es la deforestación en la Amazonía en los últimos años. En el año 2020 la Amazonía perdió 2,3 millones de hectáreas, solo en el año 2020, pero es que las tasas de deforestación son muy similares, incluso superiores en algún año precedente. Estos son los datos totales globales de deforestación en la Amazonía, y estos son los datos de deforestación en la Amazonía brasileña, y vemos que, bueno, que aproximadamente de los 2,3 millones de hectáreas de bosque primario que se perdieron en el año 2020, pues el 65% fue en Brasil, fueron 1.500.000 hectáreas, ¿no? Y bueno, y esta deforestación, pues también ya reincidiendo sobre esto, esta deforestación pues también está afectando a otros países que están introduciendo la palma de una manera masiva, como es el caso de Colombia, ¿no? Y aquí aparecen también con unas imágenes de satélite la deforestación durante el año 2020, solo durante el año 2020, bueno, pues una cosa sorprendente, en un parque nacional de la Serranía de Chiribiquete. Entonces aparecen con cabezas de flechas cómo han aparecido donde antes no había parcelas de palmeral, ¿no? En este año solo se han deforestado en este parque nacional por encima de 500 hectáreas de bosque primario. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de la deforestación, de la pérdida del bosque primario? Pues realmente las consecuencias son múltiples. O sea, se altera el ciclo del agua, cada vez pues, la cantidad y cadencia de lluvias y demás pues, se ve alterada por la pérdida de bosque primario. También hay una reducción de capacidad de retirada de carbono de la atmósfera, o sea, el bosque primario actúa como una especie de sumidero de anhídrido carbónico, ¿no? Y además la tercera consecuencia es que hay una destrucción de los ecosistemas y hábitats, ¿no? Con lo cual se ven amenazadas pues, especies ya muy minoritarias que están presentes en estos bosques primarios, ¿no? Quizá lo más conocido, la punta de lanza, sea el orangután de Borneo y el tigre de Sumatra, pero hay otras, sobre todo aves. Tenemos aquí la urraca de Borneo, o tenemos aquí el calao, que es otro. Bueno, todas estas especies que ya están muy amenazadas, pues lógicamente ven disminuidos sus hábitats y demás, y bueno, cada vez van a estar más en peligro. Bueno, sirva como dato que los bosques estos de Indonesia, de Borneo, Java, Sumatra y demás, son los bosques, están tenidos por los bosques con mayor biodiversidad de todo el mundo. Y bueno, hay una noticia muy curiosa, que había este animal, el equidna de pico largo, que es una rareza, porque es un mamífero que pone huevos, se daba por extinguido ya desde el año 61, y han aparecido ahora ejemplares, los han grabado con cámaras nocturnas en Indonesia, para daros una idea de la biodiversidad que encierran estos bosques y que está en peligro. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer frente a esto? ¿Qué medidas se están tomando? Pues realmente a nivel legislativo y demás muy pocas, ¿no? Hay en el año 2021 hay una conferencia sobre el cambio climático, en el Reino Unido, y en el marco de esa conferencia se hizo una declaración, la declaración de Glasgow, de los líderes de 146 países. Por primera vez se aborda de una manera explícita el tema de la deforestación y del uso de la tierra y demás. Esta declaración es la declaración de Glasgow, de 146 líderes. Después se adhirieron 3 líderes más y demás. Es una declaración sobre los bosques y sobre el uso de la tierra. Y bueno, yo puse aquí en la transparencia, en la parte trasera de la transparencia, el texto concreto de la declaración. Y bueno, pues dicen que enfatizan sobre la importancia de los bosques primarios y la biodiversidad para un futuro sostenible y demás. Después reafirman sus respectivos compromisos con tratados y acuerdos previos en esta materia, y al final después dicen que van a fortalecer sus esfuerzos compartidos para conservar los bosques y otros ecosistemas terrestres y acelerar su restauración y demás. Bueno, esto es palabrería, todo esto es papel mojado, ¿no? No se ha traducido en ninguna normativa de obligado cumplimiento en este ámbito y demás. Y como
bueno, como todos sabemos y como ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad, cuando hay un problema de una cierta enjundia, pues las soluciones siempre parten del pueblo, ¿no? Y en este sentido, pues aquí las organizaciones ecologistas pues han cogido ya la bandera de esta lucha, sobre todo estos amigos de la tierra y fundamentalmente Greenpeace, que han plantado cara a estas compañías, tanto a las compañías aceiteras como a las compañías que son clientes, o sea, que son grandes consumidores de aceite de palma, ¿no? Y aquí pues hay compañías alimentarias como Nestlé o como Kraft, algunas que tienen negocio compartido entre la cosmética y la industria alimentaria como son Unilever o industrias cosméticas propiamente dichas como Procter & Gamble. Y bueno, y la lucha, bueno, han puesto, estas organizaciones ecologistas han puesto el punto de mira o el foco fundamentalmente sobre estas 4 compañías, sobre estas 4 multinacionales, pero también sobre otras empresas de estos sectores y demás. Y básicamente las luchas y protestas y labor de concienciación y demás sobre los efectos de la deforestación pues se hacen pues, a muchos niveles. Demandas en tribunales, demandas que quedan todas en nada, porque al no haber un marco legal que sea conculcado, pues no, los jueces lógicamente no pueden fallar en contra de estas compañías. Protestas y manifestaciones, por supuesto, y después sobre todo lo que ha hecho un poco más de mella en la honorabilidad, por así decirlo, de todas estas compañías y demás son las denuncias en internet y en redes sociales, sobre todo con vídeos. Hay un vídeo en particular que yo he colgado aquí el enlace, yo no sé si lo habréis visto porque ha sido un vídeo, como dice ahora la gente joven, se ha vuelto viral. Está un muchacho en una oficina y está agobiado de trabajo y decide hacer un paréntesis, coge del bolsillo un Kit Kat de estos y abre la bolsita y le sale un dedo de un orangután. Y bueno, y son fundamentalmente acciones de este tipo las que han puesto contra las cuerdas, como os decía, todos estos, bueno, por ejemplo, ¿quién no ha utilizado toda esta gama, los productos Dove y demás, que son precisamente tan untuosos y tan precisamente por la presencia del aceite de palma y demás. Bien, ¿qué han hecho las empresas? Pues intentan pues un poco redimirse o hacen un ejercicio de lavado de imagen, por así decirlo, pues con llamadas de este tipo, sin aceite de palma, ¿no? Ahora prácticamente todo es sin aceite de palma, ¿no? Y lo que es verdad es que también ha ayudado a esto un cambio normativo. A partir del año 2011 entró en vigor un reglamento de la Unión Europea, el 1169, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre, sobre información alimentaria facilitada al consumidor, sobre etiquetado. Aquí hay un anexo 7 y en los puntos 8 y 9 lo que obliga en las etiquetas a decir o a comunicar de una manera explícita la procedencia de los aceites y grasas. Antes, si os acordáis, hace 10 años, más de 10 años, antes de la entrada en vigor de este decreto, pues ponía grasa vegetal. Entre los ingredientes ponía grasa vegetal. Ahora pone, bueno, yo saqué 2 fotografías para poneros aquí de 2 productos que yo tenía allí en el pueblo a mano y demás, que son productos de uso habitual. Estas son las galletas rebuenas, estas que compramos de Hacendado, de Mercadona, estas galletas de chocolate, pero también las galletas Príncipe, que son las parecidas, las buenas, también tienen aceite de palma, ¿no? Y después esto es una sopa de estas instantáneas de pollo, de estas que hacemos a veces para cenar cuando estamos vagos, y también aparece grasa de palma, ¿eh? O sea, que aceite de palma, como os decía, el aceite de palma tiene esa particularidad, el punto de fusión, decíamos 37,5 grados, con lo cual puede ser a temperatura ambiente semisodio, puede ser considerado un aceite o una grasa, ¿no? Y bueno, y realmente ya para finalizar, pues ¿en qué situación estamos ahora? Que bueno, la industria de la palma, lógicamente el aceite de palma es una industria poderosísima. En Malasia, para que os hagáis una idea, hay un ministerio específico de aceite de palma, porque es uno de sus buques insignia o de sus mayores exportaciones, ¿no? Y esta gente pues contraataca pues, con publicidad y demás. Ellos lo que dicen, en lo que decíamos antes de eliminación del carbono de la atmósfera, decían que los palmerales también actúan como sumideros de anhídrido carbónico, ¿no? Y aparte, pues bueno, pues ellos han puesto en marcha campañas de propaganda, el de Love My Palm Oil, un producto 5 estrellas de Malasia y demás, bueno, y después pues un poco lo que hacen es también resaltar
los beneficios del aceite. Decíamos que era un aceite muy rico en carotenos y también en tocoferoles y demás, antioxidantes, pues ellos también lo resaltan y demás. Bien, y nada más. O sea, realmente la situación es una situación compleja porque hay mucha información confusa en muchas ocasiones y una vez más, pues a lo mejor los legisladores no están a la altura de protegernos como debieran, ¿no? Hay intereses comerciales grandes y, bueno, grandes multinacionales y grandes negocios detrás de todo esto que están también presionando, lógicamente. Y bien, y era solo eso, pues. Gracias por vuestra atención. Bueno, después de esta magnífica disertación, harta de datos, profusa en conocimiento, se abre el debate. Los que deseen intervenir, es el momento de hacerlo. Don Estanislao de Luis Calabuch. Quería hacerte una pregunta enlazando el principio con el final. Al principio decías que efectivamente a cualquiera nos pregunten, pues aceite de palma como tal para fritos, ese tipo de cosas no lo usamos, ¿no? Pero decías que de una manera indirecta se nos mete por otros sitios, ¿no? ¿En qué condiciones está o qué características tiene el consumo real, de forma indirecta, en este caso, del consumo de palma en España? Pues yo no sabría decirte, pero para hacer, cuando estaba, bueno, yo estoy ahora viviendo en el pueblo y estaba haciendo por la tarde y eché mano a una pequeña despensa que tenemos allí y estuve mirando y había más productos, ¿eh? O sea, si nosotros nos fijamos en las etiquetas, estaban estas galletas re buenas, que son estas del paquete azul de Mercadona, de Hacendado y demás, pero después dije, bueno, a lo mejor las galletas re buenas, como son así de calidad inferior, pues a lo mejor incorporan aceite de palma, y las buenas, que son las del Príncipe de Bequelar, también tienen aceite de palma, ¿sí? Las sopas de sobre, estas sopas instantáneas, todas tienen aceite de palma. Cogemos bollería de larga duración, toda tiene aceite de palma. Chocolates, muchísimos, la mayor parte de ellos. Helados, la mayor parte de ellos. Comidas para lactantes, que eso es lo peor. Margarinas, todas tienen aceite de palma. Bueno, realmente cereales para desayuno, todos tienen. Es que podíamos hacer nosotros la prueba en nuestra casa, como yo decía, vas a la despensa y es que es realmente es que las ventajas son tan grandes. O sea, es un ingrediente tan barato y además tiene un rendimiento, unas propiedades tecnológicas tan buenas y demás. Por ejemplo, para fritura, pues sería impensable. O sea, nosotros vamos a ir al McDonald's o vamos a una cadena de estas de productor de pollo y demás y hacemos una comanda y agradecemos que si está allí en 3 minutos, mejor que si tardan 10, ¿no? Y eso que tiene que ser una fritura rápida, entonces aquí tiene que ser a temperatura elevada, el aceite de palma, ideal, porque es muy estable, como veíamos, a temperaturas elevadas y demás. Menos estos productos, además, la gente los demanda, porque cuando te sirven el producto este frito es menos grasiento, o sea, absorbe menos grasa. Bien. Y después también hay esa hipocresía nuestra, de nuestro mundo, que eso también somos culpables, que nosotros, y es algo que comentamos casi siempre con los alumnos y demás, que estamos en una sociedad en la que nos gusta a todos tener un móvil de 1000 euros, ir de vacaciones si es de crucero mejor que al pueblo, pero después vamos al supermercado y queremos ahorrar. En el momento que cogemos el carrito nos entra las ganas de ahorrar. Y bueno, yo creo que una postura equilibrada, nosotros deberíamos ahorrar en todo menos en la comida, porque es algo que incorporamos a nuestro organismo y demás, pero claro, el hecho de que también busquemos las buenísimas relaciones calidad-precio y busquemos los precios económicos y demás, pues también es lo que estimula un poco también bueno, siempre estamos reduciendo costes en las industrias alimentarias y demás, y eso es a costa de utilizar pues, esos ingredientes. Otra cosa ocurre también con los procesos, claro, si nosotros todos estos aceites son refinados en origen, casi todos, ¿sí? Si nosotros refinásemos en destino, la industria europea, por ejemplo, tiene tecnología para refinar en condiciones pues, mucho más respetuosas con el aceite, ¿no? Aplicando vacío y demás, pero casi todos estos aceites están refinados en Indonesia, en Malasia, pues con equipos de refinado que en muchos casos son de la década de los 60, de los 70, entonces ahí esos aceites de hecho estos aceites
la desodorización es tan poderosa que desde el punto de vista sensorial son totalmente inertes, o sea, son como el agua casi, inodoros e insípidos, ¿no? Y bueno, yo creo que eso pues, se podría, mejorando la tecnología, todos estos métodos que decíamos de remediación y demás, de retirada del 3-monocloropropano de esos ésteres una vez producidos y demás, todo lo que decíamos, los procesos de absorción o de utilización de microorganismos y demás, eso lo que hace es encarecer el producto final, con lo cual la principal bondad del aceite, que es muy barato, pues ya desaparecería, ¿no? Con lo cual es complicado. Y un pequeño comentario en relación con la contraofensiva que comentas que hacen los países productores, ¿no? Que una de ellas comentabas es que también efectivamente los cultivos de palmera absorben CO2, pero claro, si previamente han destruido el bosque tropical, sí. Es de risa. Además hay una... El coche también funciona, pero he cambiado el Mercedes por un controlatas. Sí. No, hay una circunstancia, es que, y además no hay movimientos legislativos, solo un país ha sido, porque claro, aquí hemos tratado el uso alimentario del aceite de palma, pero claro, es el uso en cosmética, dado el bajo precio que tiene el uso en cosmética y sobre todo el uso para la producción de biodiesel, ¿no? Y solo hay un país europeo, que es Noruega, que ha tenido la valentía, una ley del año 2016, que ha prohibido la venta en suelo noruego de biodiesel que proceda de aceite de palma. Porque claro, esto también es claro. O sea que al final nadie tiene... Bueno, todo esto de la declaración de líderes de Glasgow y demás es un poco indignante porque se juntan allí a comer y a beber, o sea, es un brindis al sol, o sea, muy buenas palabras y demás, pero eso no se traduce en ninguna normativa que ponga un poco de coto a todo esto, ¿no? El profesor Domínguez. Solo es una experiencia que yo no sé si tiene conocimiento de ella, pero me parece interesante. Y es el pleito que está manteniendo ahora el Nestlé contra el Estado de California, a partir de la responsabilidad social corporativa. El Estado de las ciudades de San Francisco o de Los Ángeles han aprobado unas normativas municipales, lo que son ordenanzas municipales, prohibiendo que determinados productos, supongo que son los de larga duración, de Nestlé, se puedan vender en esas ciudades. No se pueden vender y ahora tienen un pleito comercial que creo que es de mucho interés por responsabilidad social corporativa y cumplimiento de normativas de responsabilidad social corporativa de esta cadena alimenticia. Y yo creo que puede ser una iniciativa, porque han sido los ciudadanos, ha sido una iniciativa ciudadana los que han denunciado. Y yo creo que también Nestlé también iba por los productos para bebés, porque la imagen que sale comercialmente era la imagen de bebés, es decir, que la imagen publicitaria con la que se ha defendido. Yo creo que a lo mejor eso es una forma de defensa también civilizada, dado que los gobiernos no van a tomar ninguna medida, a lo mejor no pueden, que sean los ciudadanos. Los ciudadanos, sí, que es lo que estábamos... Sí. Bueno, además, en el caso de los alimentos para bebés es sangrante porque eso es monoalimento durante mucho tiempo de la vida, además en una etapa de la vida donde los tejidos están en crecimiento y demás, donde, bueno, los efectos... Pero es que por lo visto más del 80% de los productos que estaban comercializando para bebés en Nestlé tenían era un desarrollo masivo, que no eran una cuarta línea de productos, sino que era masivo. No, sí, el problema, entre comillas, de este aceite es que, bueno, realmente aparte de, como comentábamos, aparte de lo barato que es, desde el punto de vista tecnológico, o sea, tiene una serie de propiedades físicas, de parámetros físicos y demás que lo hacen ideal para la incorporación y además que confiere esa untuosidad en los paladares y demás y sí que por ahí pueden ir las iniciativas, pero claro, siempre, y es triste, siempre iniciativas ciudadanas, ¿no? Son los ciudadanos al final, y claro, son los... y al final todas estas grandes corporaciones y demás, hablando vulgarmente, reculan. ¿Por qué? Porque ven su prestigio menoscabado y si no lo hubiesen hecho. O sea, a ellos la salud pública les importa poco, ¿no? Porque le importa su negocio al final, ¿no? Y realmente pues la situación es... ¿Alguna intervención más? Aquí. Bueno, pues agradecemos mucho al doctor Carballo su interesante conferencia. Nos felicitaríamos si las agencias nacionales controlasen mediante los procedimientos de detoxificación que se ha señalado de verdad el producto final para el uso o el consumo, y esperemos que las cosas vayan por otros derroteros, porque la deforestación que subyace como consecuencia de la
implantación masiva de cultivo de palma, es responsable de muchas cosas como las que se han citado y algunas más, por ejemplo, la emergencia de enfermedades infecciosas en forma de pandemias. Lo que pasa es que aquí, claro, no hubo, vamos, y además fui sobre todo al principio bastante rápido porque era consciente de que me podía a lo mejor extender, no solo ecosistemas terrestres, porque te voy a decir, esto hablo, me meto ya en tu terreno. El terreno de todos. Pero no solo ecosistemas terrestres, o sea, hay una zona donde ahora se está intensificando mucho el cultivo de palma, que es en la frontera de Guatemala con México. Ahí, bueno, es que estos son cultivos tan intensivos que lo que hacen es fertilizar muchísimo. Los plaguicidas se aplican de una manera protocolaria, porque lo normal es que el plaguicida lo apliques si tienes una plaga, ¿no? Al menos aquí con el vino pasa que cuando ha llovido mucho, empieza ahí el mildio y tal, pues le doy sulfato y tal, pero ahí se aplica por protocolo, o sea, y además es una aplicación y se están afectando ahí ecosistemas acuáticos porque las aguas de escorrentía de lluvia además llevan esas aguas contaminadas por plaguicidas y demás al mar y están apareciendo ya pues alteraciones de ciclos biológicos de peces y demás, o sea, bueno, ya eso ya va mucho más allá de la simple deforestación, es decir, bueno, perdemos el bosque primario o ponemos en riesgo pues, especies de estas más minoritarias y demás. Muy bien, pues felicitamos sinceramente por su conferencia, les agradecemos todos y les emplazamos para de hoy en 8 días, que será la toma de posesión del doctor Carlos César Pérez García como académico de número adscrito a la sección segunda, Medicina Veterinaria. Así que se levanta la sesión. Muchas gracias.